Muy buenas tardes para todos y para todas. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en algo que quizá ya empezamos un nuevo ciclo que tiene que ver con la colaboración. Y esa colaboración pues arranca principalmente por el producir una investigación académica visible. Visible realmente es citada en últimas. Entonces, ¿qué tips, digamos, que nosotros podemos utilizar para mejorar, digamos, este índice, esta tasa, digamos, de citación? Y aquí digamos que es importante pensar en términos de una motivación personal. Es decir, nosotros debemos de pensar un poco qué tanto nosotros pensamos en la colaboración. Por ejemplo, cuando hablamos de colaboración, estamos hablando de qué tanto nos pensamos en trabajar con otras instituciones o qué tanto nosotros pensamos en trabajar exclusivamente con nuestra institución o en el caso, digamos, de nuestra universidad, exclusivamente con nuestra sede. Entonces aquí un poco es, bueno, ¿dónde nos encontramos nosotros de manera, digamos, personal? Como, bueno, yo a nivel de colaboración estoy más en el cuadrante interno que externo o a nivel multidisciplinario, es decir, qué tanto yo como académico tengo un bagaje, digamos, diverso, o más bien mi bagaje teórico, mi bagaje disciplinar es muy especializado. Entonces también, digamos, dependerá un tanto de dónde nos encontramos nosotros en términos de nuestra motivación en este momento personal. Entonces esto quiero que lo tengan un poco en mente porque eh, espero que finalmente vamos a llegar a a dónde deberíamos de estar según nuestro perfil como tal. Entonces, pues para nadie es un secreto que estamos en una presión institucional. Digamos que casi siempre nos están diciendo, bueno, es que hay que producir investigación de alto impacto y eso digamos que es una creciente presión para todos los investigadores y lo interesante del asunto es que algunos queremos que así sea, ¿no? Que nuestras investigaciones generen impacto. Y, y creo, ¿no? Que todos nosotros lo que queremos cuando investigamos es producir resultados. Es decir, el foco en últimas está muy relacionado, muy relacionado con la inversión de tiempo, energía, esfuerzo, etcétera, es para producir un resultado y ese resultado, ojalá, ¿cierto?, tenga un alto impacto. Si bien no es solamente publicar en revistas de alto impacto, sino que también aumentar el número de citaciones. Ustedes han escuchado un poco el asunto de publicar o perecer, el de visibilizarnos o desaparecer. Y de alguna manera cuando escribimos, estamos contribuyendo a permanecer. Si bien sabemos que no todo lo que es muy citado, o sea, si tomamos un paper altamente citado, ese altamente citado no necesariamente implica que se esté utilizando en la sociedad, que impacte directamente la sociedad. Digamos que una de las revisiones sistemáticas que estaba revisando en algún momento para esta presentación mostraba un poco el aspecto de cuánto tiempo tarda en que un resultado científico se apropie en términos prácticos por la sociedad. Eh, por poner un ejemplo, digamos que lavarnos las manos para prevenir, digamos, enfermedades. ¿Cuánto tiempo toma que un hábito como ese se apropie de la comunidad? Entonces entendemos un poco que hay una distancia entre el resultado científico y y cómo ese resultado científico para los científicos toma gran relevancia y empieza a ser altamente citado, altamente utilizado. Eh, entonces, en ese orden de ideas, uno diría, bueno, tenemos un paper altamente citado por mi comunidad científica y eso permite entonces mejorar el progreso científico, pero eso no necesariamente estará en términos de un cambio, digamos, en la sociedad. Para profundizar, pues aquí digamos que la intención es que puedan leer este documento. Este documento es el que tomo como referencia para lo que les voy a compartir. Eh, Dado que hay que pagar, digamos, por acceder, pues el chancuquito que siempre les digo es copian el DOI y lo ubicaríamos en SciHub y podríamos obtener
esta versión del documento. Bien, y esto digamos que lo que vamos a hablar. Entonces, para aquellos curiosos y curiosos, pues que puedan detallar un poco más la información que vamos a compartir el día de hoy, es para eso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuáles son los objetivos? O sea, finalizando esta sesión, digamos que yo debería tener claro como investigador cómo mi trayectoria individual, es decir, si yo soy unidisciplinar o multidisciplinar, va a afectar mi citación individual. El segundo objetivo, el segundo aprendizaje sería cómo la colaboración, si es interna o externa, afectará también citación individual. Y como tercer objetivo, ¿cómo deberíamos entonces conducir nuestra investigación para producir más citaciones? Vamos que esa es como la finalidad después de terminar esta sesión. Entonces, algunos términos clave como para que todos nos familiaricemos. Cuando hablamos de visibilidad, estamos hablando del número de citas. ¿Sí? Es decir, soy visible en tanto tengo citaciones, por decirlo de alguna manera. A mayor citación, mayor visibilidad. Entonces, volviendo nuevamente a los ejemplos que teníamos anteriormente con el Shape of Science, la forma de la ciencia, eh, digamos que los círculos de colores representan básicamente qué tanto impacto se tiene. Un círculo más grande, mayor impacto, un círculo más pequeño, menor impacto. Así vamos a tener entonces revistas que van a generar mucho impacto, es decir, revistas que te prometen como la promesa que te hacen a ti como investigador es un número de citas en 2 años, un número de citas en 4. Digamos que esa es como la invitación un poco con la visibilidad. La apertura cognitiva, entonces aquí estamos haciendo, digamos, referencia aquí un poco a la multidisciplinariedad, es decir, que tanto yo como académico, pues tengo dominio de diferentes áreas temáticas o estoy más concentrado en un área específica temática. Y el otro elemento es la estructura abierta, que hace referencia más bien a qué tanto yo colaboro de manera externa o que tanto colaboro también de forma interna. Y también el término clave que sería si yo estoy iniciando mi carrera, ese investigador que apenas está iniciando, es decir, un investigador que lleva más o menos 5 años académicos, diríamos que es un investigador junior y que un investigador que tiene una larga trayectoria, que está más ubicado, que diríamos que tendría, o sea, 15 años o más de, de experticia, tendría entonces el título de senior. Digamos que no vamos a manejar la misma clasificación con ciencias, pero es un poco como esa idea. Digamos que el investigador junior es aquel que tiene pues, menos experiencia y por tanto menos productos, y el investigador senior es aquel que tiene un poco más de experiencia y por tanto más productos. Aquí lo interesante es que no importa tanto el lugar en el que me encuentre, vamos a encontrar que según quién es la etapa, digamos, en la carrera académica en la que me encuentre, vamos a afinar una estrategia para favorecer su visibilidad. ¿Cuál es el modelo entonces? El modelo pues es muy sencillo. Digamos que la apertura cognitiva, que lo entenderíamos entonces como el número de distintas disciplinas cubiertas en el último año. Es decir, que, vamos, si eh, tomamos los artículos publicados en el último año por un individuo en particular, podríamos rastrear, por ejemplo, en qué áreas temáticas se está produciendo conocimiento. Entonces, a mayor número de áreas temáticas cubiertas, por decirlo así, mayor apertura cognitiva se hablaría. En términos de la apertura estructural, ¿sí? Digamos, el objetivo digamos, de aprendizaje uno es qué tanto, ¿cierto? Mi apertura cognitiva, es decir, qué tanto el ser específico o ser multidisciplinario contribuye a mi citación, ¿vale? A favorecer el aumento de citas. Ese va a ser, digamos, que el primer objetivo al que vamos a llegar para el impacto académico, que sería las citaciones anuales. Por el otro lado, digamos que el objetivo de aprendizaje 2 estaría por el lado más de la colaboración. Entonces sería una tasa, o sea, prácticamente es una relación entre el número de colaboraciones externas y las colaboraciones académicas que usted realizó en el año. Entonces, dentro del número de productos que usted generó, ¿cuántos de ellos estuvieron relacionados con colaboraciones externas?
es decir, fuera de su institución. O sea, ahí vamos a tener en cuenta, muy en cuenta, es el lugar físico de la persona con la que usted colabora. ¿Sí? Y, y a eso entonces se le va a llamar una apertura estructural. Ahora, luego, finalmente, vamos a mirar qué tanto la carrera del investigador, es decir, su experticia, ¿no? Su experiencia, sus años. En el último año, pues usted está ubicado, entonces usted puede en este año terminar estando como junior y el siguiente año estando como senior. ¿Qué tanto eso puede, digamos, afectar eh, no solamente su apertura cognitiva, sino su apertura estructural, es decir, su colaboración y su multidisciplinariedad? Entonces vamos a mirarlo un poco más en concreto, ¿vale? ¿Y por qué es importante que lo pensemos, digamos, este asunto de la colaboración y la multidisciplinariedad? Porque cuando nos aproximamos de manera multidisciplinar y cuando hacemos colaboración externa, pues básicamente estaríamos pensando que estamos cubriendo diversos temas. Es decir, cuando nosotros queremos abordar fenómenos, problemáticas, como de las ciencias de la salud, las ciencias físicas, o sea, cualquier tipo de problema en cualquier área temática, bien, digamos, es bien visto una aproximación multidisciplinaria y una colaboración externa. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos grandes recursos que pueden ser de equipo, de financiamiento, de capital humano, que eso va a permitir pues un antecedente para romper barreras en ciencia. Es decir, que volviendo un poco al serendipity que hablábamos al principio de las sesiones, es un poco el hecho de cómo favorecemos unas condiciones, unas condiciones en las cuales se puede generar ciencia de calidad. Entonces aquí el punto que vamos a ver es un tanto el primer objetivo de aprendizaje. Entonces, en el artículo que los invito como a profundizar, ese artículo, digamos, con un intervalo de confianza del 95%, nos empieza a hablar de la relación que existe entre mis antecedentes multidisciplinarios y la visibilidad, es decir, las citas. Entonces, si ustedes notan aquí, digamos que el hecho de que yo sea muy específico o que cubra, por ejemplo, cuatro áreas diversas de citación o cuatro áreas diversas temáticas, eh, el número de citas inmediatamente se incrementa. Entonces, lo que queremos mostrar con esta imagen es, en síntesis, que la multidisciplinariedad favorece la visibilidad. Ahora, hay que tener en cuenta, digamos, acorde con mi carrera, acorde con mi etapa en la que me encuentro como académico, bueno, ¿cuál es el beneficio que tendría para mí como académico? Entonces, lo interesante o cómo podemos explicar, mejor dicho, esos resultados. O sea, ¿por qué a mayor multidisciplinariedad, mayor citación? Entonces, básicamente estaría pensándose en términos de que cuando ustedes están expuestos a distintos dominios de conocimiento muy variados, eso va a promover la novedad, la calidad y sobre todo que los resultados de investigación debido a esa diversidad cognitiva van a generar entonces que se les ocurran nuevas elaboraciones y nuevos diseños o nuevas aproximaciones metodológicas, preguntas y posibles hipótesis que de pronto estando de una manera especializada no se podrían alcanzar. Por el otro lado también, que muchas veces se esperaría, digamos, nuevos conocimientos, nuevas comprensiones que estarían favorecidas por esa manera aproximarnos al fenómeno. ¿Qué tendría en contra? O sea, ¿cuál sería la crítica a una persona que sea excesivamente, o sea, ser extremadamente multidisciplinario? Cubrir de todo. Pues que tendríamos un conocimiento bastante heterogéneo, bastante multidisciplinario, y eso en términos prácticos va a dificultar asignar tareas. O sea, quién hace qué. Y lo otro es que voy a perder también maestría, es decir, dominio del tema específico que hablo, porque voy a tener como conocimiento de todo superficialmente, básicamente. Entonces, luego volveremos un poco como sobre esto, como para precisar. O sea, la idea es qué tanto yo debería de ser multidisciplinar. Entonces aquí vamos a poner una condición. Depende de mi etapa en la que me encuentro. Ahorita vamos a mirar un poco más al detalle.
cómo, nuevamente con un intervalo de 95%, cómo el colaborar con otros externamente también favorece la visibilidad. Entonces también la idea es un poco similar, es decir, que a mayor colaboración, mayor. Pero fíjense que aquí es interesante como puntuar que cuántos autores deberíamos de involucrar con nosotros para participar. O sea, necesitamos un montón de autores, no necesariamente. No necesariamente. Lo que nos están diciendo aquí es que entre 3 a 6 autores estaría muy bien, ¿sí? Estaría muy bien. Incluso esto también se complementa con el índice de citaciones de Web of Science. Ellos regularmente cada año publican un análisis de qué promueve la citación y ellos también empiezan a hablar de que 3 autores está bien como un mínimo de autores en colaboración, entre 3 a 7, entre 3 a 7. Después de 7 empieza como a decaer el asunto. Pero el punto es, ¿cómo vamos a explicar eso? Entonces, lo primero es tener en cuenta que cuando accedemos a colaboradores externos, nosotros también estamos accediendo a recursos complementarios. O sea, ellos trabajan en otras instituciones que tienen otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, pueden contar con accesos a bases de datos que nosotros no tenemos. Pueden contar con fondos, con recursos, con plata que nosotros de pronto no tenemos. Podemos también contar con habilidades o dominios del lenguaje que de pronto nosotros no tenemos. Entonces, experticia, prestigio y algunos equipos especializados que de pronto nosotros no tenemos. ¿Qué tendríamos en contra? Pues que el hecho de que trabajemos, cuando ustedes formulan un proyecto con un conjunto de personas, eh, pues recuerden que cuando hacemos un proyecto uno no puede planearlo todo. O sea, hay ambigüedades, hay incertidumbres, si lo que yo planeé si se va a poder, no se va a poder hacer. Y eso entonces va a requerir coordinaciones sobre la marcha de las tareas y las actividades que se van a desarrollar. Por ende, el nivel de atención que le dedicamos a la coordinación de esas tareas nos va a limitar la posibilidad de producir investigaciones de alto impacto. Mientras que si estuviéramos con menos personas es mucho más fácil de gestionar. Ese es como el punto en contra que tendríamos nosotros que también tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar ya, por eso la condición de mi edad. Es decir, bueno, más bien mi edad, no, más bien qué tan nuevo o qué tan viejo, ¿cierto? Soy en investigación, o sea, qué tanta expertise tengo. Y entonces aquí, por ejemplo, ellos nos presentan que a los 5 años, miren que el de 10 años no lo voy a tener en cuenta, es algo muy claro, pero si hacemos la carrera, digamos, de 5 años, vemos un patrón en este sentido, mientras que la carrera de 15 años la vemos en el otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos está empezando a mostrar esto? Que la apertura cognitiva, ¿cierto? La apertura cognitiva, pues va a favorecer las citaciones, sobre todo en las personas de mayor edad, ¿bien? Es decir, en las personas senior, por decirlo así, los de 15 años de experiencia. ¿Qué es interesante entonces de precisar? Entonces vamos a ir como ajustando las piezas. Entonces, aquí súper atentos porque es, digamos, donde llegamos al punto. Entonces, si yo soy investigador junior, la recomendación, o sea, todo esto son recomendaciones, o sea, no tienen que ser a rajatabla, pero piénsenlo en términos de, bueno, voy a favorecer mi visibilidad, ¿sí? Entonces, es recomendado un nivel moderado de multidisciplinariedad. O sea, si yo soy investigador junior, estoy apenas empezando, o sea, yo desconozco quiénes son ustedes y los que van a ver los videos después, quiénes son ustedes. Entonces, lo que quiero precisar es que no soy joven, si estoy apenas empezando mi carrera, la recomendación es un grado de multidisciplinariedad moderado, es decir, punto medio, ni muy multidisciplinario, ni tampoco poco multidisciplinario. ¿Por qué? Y esto es, digamos, el por qué. Digamos que el hecho de que nos expongamos a distintos conocimientos, pues eso va a favorecer que ustedes desarrollen competencias investigativas. Entonces, cuando estamos con otros expertos, otras disciplinas, otras áreas, eso favorece el desarrollo de competencias investigativas y permite entonces que ustedes puedan absorber, digamos, todas esas capacidades
eh, para generar investigaciones de alto impacto. Digamos que cuando colaboramos con un experto, entonces yo en calidad de novato absorbo, digamos, todo lo que él me puede aportar en mi formación, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando recordemos cuando empezamos todo, que cuando llegamos nuevos, ¿cierto? Nosotros lo que estamos buscando es encontrar nuestra voz, encontrar nuestra propia identidad académica. Entonces, digamos que por eso no es irnos al extremo de diluirnos a nivel multidisciplinario, sino que al punto medio para favorecer nuestras capacidades de investigación al trabajar con otras disciplinas, pero punto medio para poder construir nuestra propia identidad académica, o sea, que podamos focalizarnos en un núcleo de dominio y que finalmente podamos ser reconocidos por nuestros pares académicos. Y para los investigadores senior, digamos que aquí es muy recomendado que para estos investigadores que tienen más experiencia, la recomendación sea, si yo quiero visibilizar, trabaje entonces con alto grado de multidisciplinariedad. Porque el investigador que tiene experiencia le gusta, o sea, lo disfruta. Entonces es como si ya está muy eh, inmerso en su propio tema, en su propio área temática y le gusta exponerse a otros dominios de conocimiento más que otros pares, más que otros pares académicos menos expertos. Y además que los pares expertos tienen esa habilidad y esa legitimidad para poder hacer estas recombinaciones de conocimiento, o sea, coger distintas áreas temáticas y proponer un modelo que integre esas áreas temáticas. Y eso se convierte pues en algo que es muy bien recibido por la audiencia. Aquí, por ejemplo, vemos lo mismo, digamos que aquí eliminamos el rojo y quedaríamos nuevamente que digamos, la colaboración. Entonces, los investigadores de baja edad con relación a los de alta experiencia, ¿cierto? Nuevamente, entonces diríamos, qué tanto se recomienda la colaboración? Entonces, la colaboración externa sería moderada para los académicos que son jóvenes, que están iniciando. La recomendación es esa, que van a colaborar, pero van a colaborar de manera moderada, no totalmente, ni tampoco sin colaboración. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar a mantener los lazos internos, o sea, en la institución en la que ustedes están, sostener los lazos en su sede y eso está bien. Y empezar a construir lazos externos con otra sede y ojalá con otras instituciones. Y eso entonces nos va a permitir, pues, que se agreguen recursos internos. Es decir, que usted pueda, en términos de a veces en esta carrera por producir resultados, casi que siempre es producto, producto o meta, meta, meta. La invitación del curso de ingeniería interior es recordar que si invertimos en el ser, si invertimos en nuestras habilidades, los resultados vendrán. Entonces, es simplemente entender que si voy a colaborar, es una colaboración en la que estoy adicionando recursos a mí como investigador y que va a complementar entonces con otros recursos que van a favorecer la visibilidad. Es decir, que el colaborar con otro favorece mi visibilidad, pero no puedo olvidar que como estoy empezando como académico, sostener y cuidar mis lazos a nivel interno. Mientras que para los senior, la colaboración interna es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque la intención es que estos senior, estos expertos, desborden liderazgo. Es decir, que sean mentores que puedan ayudar a otros investigadores de la misma institución a que puedan promover su investigación. Entonces, si ustedes notan, nosotros ya de entrada con este curso estaríamos pensando en empezar a consolidar equipos de trabajo para favorecer y promover la investigación y los resultados de investigación en función del proceso que es mantener lazos internos y construir lazos externos. Entonces, en resumen, para que usted sea más visible, pues es muy importante que tenga en cuenta el conocimiento de los autores que van a participar, es decir, las áreas temáticas de las cuales provienen para favorecer la multidisciplinaridad que hablábamos, es decir, esa apertura cognitiva, y que
también considere la ubicación física de esos autores, porque la colaboración con ellos, si es externa, pues dependerá del lugar en el que se encuentre físicamente ese colaborador. Y eso entonces implica que usted pues, sea estratégico. Organicemos una estrategia según la etapa en la que usted se encuentra. Entonces, si usted es junior o si es senior, pues entonces, listo. Si yo soy junior, si estoy apenas empezando, entonces lo que nos requieren es multidisciplinariedad y colaboración interna y externa moderada. ¿Bien? O sea, ni mucho ni poco. Y aquellos que ya tienen un perfil ya establecido, una experiencia, pues la sugerencia entonces es un trabajo altamente multidisciplinario y focalizarse en la colaboración local, es decir, la colaboración interna, para que eso favorezca su impacto académico como experto, como mentor. Entonces, volviendo nuevamente a la primera, digamos, diapositiva, que les invitaba a pensar en cuál era nuestra motivación personal, dónde nos encontrábamos, pues está la síntesis. Es decir, que favorecer la visibilidad implica la multidisciplinariedad e implica la colaboración. Entonces, para los que tienen alta experiencia, que son senior en investigación, no necesariamente tiene que ser senior conciencia, eso a usted importa es la trayectoria. Usted ya lleva tiempo como académico, conoce, domina su área temática, pues la invitación, si quiere aumentar su visibilidad, entonces empiece a ser más diversificado, es decir, empiece a colaborar multidisciplinariamente, eh, a discutir, a pensar en otras áreas temáticas con las cuales usted pueda aplicar lo que desde su área temática ha transformado para responder a un problema más complejo. Entonces, digamos que el senior estaría muy diversificado y estaría muy mentor, es decir, muy trabajando eh, con investigadores que están empezando, jóvenes, para favorecer la visibilidad de tanto de ellos como senior, pero al mismo tiempo de sus colaboradores. Entonces, el senior estaría aquí, estaría trabajando internamente, ¿cierto? En la casa, mejor dicho, en su institución, mentoreando a otros que están en formación y eso va a favorecer su visibilidad, o sea, su citación. Y también cuando trabaja con esos otros investigadores provienen de áreas temáticas diversas. Y eso permite entonces que en esa mentoría usted pueda favorecer la producción de nuevo conocimiento, ayudarle de pronto, ya que tiene una perspectiva mucho más experta, a dominar mejor, a favorecer entonces que los proyectos de investigación tengan un alcance mucho mayor del que un investigador junior podría verlo. Entonces ahí la recomendación para el senior estaría en trabajar en la casa y de manera diversificada. Y siendo estratégico sería pensar en el background que tienen aquellos que van a mentorear. Entonces voy a mentorear a alguien joven, alguien que está empezando de la casa, es decir, de mi sede o de la institución San Martín. Y voy a hacerlo pensando en el background que tienen para favorecer la diversificación. ¿Por qué? Porque como experto me lo puedo permitir. O sea, soy, como mencionábamos anteriormente, somos como expertos en el asunto y nos podemos, podemos ser, podemos ser eh, casi que, casi que podemos ser aquí, perdón que me haya devuelto tanto, pero quería mostrarles, quería mostrarles esto, que tienen más habilidad y son más legítimos para poder recombinar conocimiento, ¿sí? Pues tomarlo de los juniors que están trabajando para favorecer, digamos, ese escenario. Eso para el caso de los expertos. Ahora, para el caso de los juniors, digamos que los que estamos empezando, ¿sí? Los que estamos jóvenes en investigación, pues la recomendación es estar en la mitad. Es decir, una colaboración con otros coautores
no tan interna y tampoco tan externa. ¿Por qué no tan externa? Pues para que podamos tener colaboraciones, pero cuidando nuestros lazos internos y construyendo lazos externos, porque finalmente es ahí donde tenemos que fortalecer. De alguna manera el investigador senior ya está como reconocido en su institución, él ya lo que le interesa es un poco más el asunto del fortalecimiento de otros. Entonces la estrategia es un poco... Y desde el punto de vista de la eh, apertura cognitiva, es decir, los distintos backgrounds, pues la recomendación también es que no sea solamente especializado ni tampoco muy diversificado. La diversificación es más como para nosotros como investigadores apropiarnos de esas otras habilidades de otros expertos. Es decir, que un junior, digamos, podría trabajar perfectamente con un senior para que lo mentore, independientemente de que ambos pertenezcan a dos áreas temáticas completamente diferentes. O sea, no es requisito estar en la misma área temática o en el mismo programa académico para favorecer esta visibilidad. De lo que se trata del junior es que pueda apropiar en las habilidades que tiene el senior y que de esa manera, pues también pueda empezar a favorecer ese desarrollo de competencias y al mismo tiempo encontrar su propia voz. Y ahí es donde empieza el asunto de la especialización. Por eso digamos que no, la recomendación para la visibilización estaría en que encuentre su núcleo, su identidad, digamos, académica, pero al mismo tiempo aprenda de los mejores en términos de pensar multidisciplinariamente, que por ahora, vamos, que no lo puede hacer con tanta expertise ni tanta habilidad para hacerlo, ni tampoco la legitimidad para hacerlo. Entonces, la recomendación es esa. Bien. Si tienen alguna inquietud, pregunta, pues este es el momento para hacerlo. Yo ya les voy a compartir el link de asistencia, pero pues soy todo oídos por si tienen alguna, alguna pregunta. Y si pues, no pueden hablar, no pueden volver a el chat, no que ningún problema. Si comprenden entonces la síntesis de este modelo, ¿tienen alguna pregunta respecto al mismo? O sea, ¿cuál sería la estrategia que tomarían cada uno de los que están aquí para favorecer su visibilidad? ¿Qué podrían ser? Si tienen preguntas, pues me gustaría saberlas. Y bien, ¿no? ¿Preguntas? Así es. Sí, así es, Doc. Así es. La intención es que si queremos favorecer la visibilidad, digamos que debes estar pensando en encontrar tu propia identidad en el sentido de poder focalizarte, digamos, dominar como tu área temática, decirlo así, y, eh, y al mismo tiempo que te favorezcas de otro experto que puede estar en otra área temática, es exclusivamente como para que pienses, es que esto de la colaboración y la multidisciplinariedad no son excluyentes. Digamos que lo debemos de pensar un poco de que si yo quiero visibilidad, entonces debería de colaborar, ¿vale?
colaborar con al menos, estábamos diciendo entre 3, máximo 7 personas, por decirlo así, en mi equipo de trabajo. Como equipo de trabajo, entonces, ¿cómo va a estar conformado el equipo de trabajo? La idea es que tengas en ese equipo de trabajo a una persona que tenga un poco más de experiencia, que puede provenir de otra área temática, y esa otra área temática te va a permitir conectar puntos que quizás no habías notado en tu propia área temática, como para abordar, presentar propuestas de investigación más complejas o de más alto alcance, por decirlo así. Y eso entonces se puede decir que tú bueno, nosotros como junior estaríamos diciendo, hay que pensar en términos de favorecer esa multidisciplinariedad, trabajar con otros que son de otras disciplinas para apropiarnos de esos otros conocimientos a medida que trabajamos. Digamos que, supongamos, produzco un documento en cáncer, luego produzco un documento en educación y luego produzco un documento porque estoy trabajando en diversos proyectos con diferentes colegas, ¿no? Entonces se vuelve un poco como interesante que tú empieces tu estrategia diciendo, bueno, voy a trabajar entre 3 a 7 personas para favorecer la citación. ¿Y cómo está conformado mi equipo? Está conformado de manera multidisciplinar, ojalá, es decir, tener en tu equipo desde por ejemplo, un estadista o uno de salud pública, y tener a otro de educación y tener a otro, ¿no? Que cada uno de ellos empieza a aportarte en el sentido de, obviamente tienes que tener en ese sentido mm, apertura, o sea, flexibilidad cognitiva, tanto para poder moverte, como escuchar otra lógica diferente a como lo vienes pensando, pero sobre todo que esta colaboración, pues es una colaboración de decir, bueno, hemos pensado en la multidisciplinariedad, es decir, los background como teóricos que tienen, los background investigativos que tienen, pues cuánta experiencia tienen, y al mismo tiempo también que dentro de tu equipo de trabajo puedas tener algunos que son de sus lazos internos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, con mis lazos internos, es decir, puedo trabajar, y entonces aquí conectaríamos con nuestro CBLAC y nuestro Group LAC. Entonces diríamos, para favorecer la colaboración al interior del grupo, ¿cierto? Si yo hago parte de un grupo de investigación, entonces voy a incluir un integrante de mi grupo de investigación. Bien. Y para favorecer la colaboración con otros grupos de investigación, ahí puedo pensar en otros investigadores fuera de mi sede o dentro de mi sede que pertenezcan a otro grupo de investigación y que además pertenezcan a otra área temática que tú pienses que le puede aportar a la comprensión de tus datos, por decirlo así, o a tu investigación. Como que tengo esta propuesta de investigación y quiero mejorarla, ¿no? Entonces, te reúnes un poco con esta pluriamplitud de habilidades y pluriamplitud de conocimientos para empezar a darle vueltas al asunto y empezar a formular un plan de investigación, de gestión de datos y sobre todo de visibilidad. Entonces ahí tú ya dices, listo, tengo en mente mm, ya esta idea de colaboración intragrupo, colaboración intergrupo en mi CBLAC. Perfecto. Y además voy a favorecer la visibilidad. Entonces, chévere que tengas un externo. Externo puede ser de otra sede, externo puede ser de otra universidad, externo puede ser inclusive de otro país, o sea, de otra región del país. No necesariamente tiene que ser, um, a veces uno dice, no, es que yo no conozco a nadie. En este momento estamos en la fundación trabajando fuertemente la internacionalización. Y ahí que existen un montón de proyectos donde hay ya convenios con otras universidades. Entonces empiezan un poco como a explorar también esta eh, herramienta que puede contribuir a la colaboración externa. O sea que
Cuando hayan estas convocatorias, digamos, de internacionalización para participar en proyectos, para dar apoyo a proyectos internacionales, y ustedes piensen como estratégicamente. Digamos que el punto aquí un tanto es que lo que ganamos como investigadores es mayor formación, mayor experticia, en el sentido de que aprendemos otras lógicas muy diferentes, diferentes tanto en la cultura como, pues aquí nos estamos centrando en la ciencia, ¿no? Pero también va más allá de eso, el hecho de aprender a veces estilos, estilos de reuniones, estilos de organización, empieza uno como a tener otros recursos, pero finalmente lo que queremos es ver las cosas lo más claro posible. Entonces, de tres, siete autores, más o menos, en tus trabajos de colaboración, y ojalá que se esté conformado por una colaboración tanto interna como externa, conectado con tu CEBELAC en el sentido de tu propio grupo de investigación y de otro grupo de investigación, ojalá uno y uno, o sea, uno de tu grupo interno, uno de otro grupo externo, mínimamente, para que tengas tres, ahí mínimamente. Y si ya quieres un poco más, pues el punto es que eso es lo que ha mostrado mayores índices de citación. O sea, esta curva, estas curvas que teníamos aquí al principio, digamos, eh, no, en el artículo me parecía que yo veía más o menos, pero es esto. Vemos que tenemos cuánta apertura tenemos, cuánta colaboración externa tenemos. Y empieza a estar en este rango para favorecer un tanto la citación, al menos, la visibilidad en el largo plazo. Entonces, voy a mirar si hay más preguntas. No sé si fui claro con, pero pueden ser de áreas temáticas muy diferentes. Sí, así es. Así es. O sea, ¿qué es lo que define la participación de estos investigadores? El aporte que esa área temática puede hacer a tu proyecto. Por poner un ejemplo, tú dices, supongamos que estás abordando, eh, no sé, el embarazo en los adolescentes, por poner un ejemplo. Entonces, el embarazo en los adolescentes, y tú eres, supongamos, de un área temática como la enfermería o la odontología, por poner un ejemplo. Y dices, bueno, yo necesito un área temática como para resolver, para poderme aproximar un poco mejor, leer un poco mejor este problema. Eh, de pronto uno diría, bueno, quizá el mejor ejemplo no haya sido la odontología, pero mira, es raro pues que un odontólogo se pregunte ese tipo de cosas, pero relacionado pues con el tema. Vemos que uno diría, pongamos la caries, un odontólogo que se pregunta por la caries. Dice, bueno, yo puedo invitar, digamos, a una persona de educación para de pronto pensar si el problema se debe a hábitos, quizás, hábitos y la consolidación de hábitos y la educación en salud. Em, Voy a invitar también a alguien de salud pública como para mirar unos factores que puedan estar relacionados, determinantes sociales que puedan estar relacionados. O sea, casi que empezamos a pensar, y de dónde viene, digamos, un poco esto, digamos, cuando tú lees, haces los vacíos, detectas los vacíos de conocimiento, empiezas a darte cuenta que hay áreas temáticas que aportan y áreas temáticas que empiezan a plantearte soluciones, pero resulta que tú no eres experta en esa área temática. Entonces ahí dices, ok, por ahí es. Es decir, ¿quién tengo? Y tú puedes hacer convocatorias así por redes. Es decir, tú puedes, por ejemplo, en ResearchGate hay redes de colaboración. Por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos una red de investigación internacional, por ejemplo. Entonces tú dices, ah, yo me quiero meter ahí y quiero participar y por ahí pregunto, por ahí digo, hey, necesito, o no me quiero meter en grupos, no quiero hacer nada de eso, más bien le escribo a mi coordinador de investigación y le digo, mira, necesito a alguien, tú conoces a alguien eh, con este perfil y entonces, mira, conozco a este otro.
Y eso puede ser tanto de la institución como de tu formación. Digamos que dices, con los que me gradué, voy a preguntarles o por tus redes también, LinkedIn, ResearchGate. Y ese es como el punto un poco, ¿no? Favorecer que las personas, es que hay demasiada gente para demasiado interés, mejor dicho. El asunto es, tú hacer la invitación. Ya de allí para allá, lo que viene lo que viene será. No, no sé si eso les ayuda a aclarar, si tienen otra inquietud. Mm, Bueno, Sí, muchas gracias, Alejandro. mm, no, con gusto, con gusto. Listo. Bueno, entonces yo les cargo toda la información por el grupo, por el Moodle, y los animo nuevamente a que si tienen inquietudes participen por el foro. Y ahí quedamos. Quedamos el lunes, el martes. El martes nos veríamos nuevamente a las 6. Feliz descanso, feliz fin de semana. Estén muy bien. Gracias, muy amable. Vale.